Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Estoy muy contento hoy, domingo de la Divina Misericordia, día en el que celebramos la fiesta de la misericordia infinita de Dios. El atributo más importante, según Santo Tomás de Aquino, del mismo Dios para con los hombres. La misericordia de Dios llena la tierra, dice la Escritura. Y si Cristo vino al mundo para hacernos resucitar con Él, sobre todo, según Isaac de Nínive, San Isaac de Nínive, padre del desierto, a los cuales, por cierto, os recomiendo acudir en estos tiempos de desierto, decía que Cristo vino al mundo, sobre todo, además de para redimirnos, para darnos la vida eterna, sobre todo vino a mostrarnos el amor del Padre. Sobre todo vino para mostrarnos su corazón misericordioso. Y hermanos, por eso estoy muy contento de poderos traer este vídeo y hablar de este tema que es el fundamental y central de nuestra fe. El fundamental de la vida del ser humano. El ser humano está inquieto, como decía San Agustín, inquieto hasta que descansa en Dios, en su misericordia. Y la conciencia siempre nos acusa de nuestros pecados. Se pueden negar, se pueden maquillar, se pueden justificar, pero nada de eso los borra. Solo la misericordia, el perdón de Dios es capaz de borrarlos. Como nos decía el padre Jorge Loring, cuyo vídeo os dejo en la descripción, que a mi juicio es crucial y maravilloso. Así como el viento norte borra las nubes del cielo, mi misericordia borra los pecados de tu alma. Y aunque tengamos, decía el padre Jorge Loring, 300.000 millones de pecados, si le pedimos perdón a Dios, los borra todos y del todo. Y nunca más nos vuelve a echar en cara nada. Desaparecen. No es así, que lo sepáis, la teología protestante que comparaba Lutero el pecado del alma con un montón de estiércol en el campo y la misericordia algo así como una nieve que queda encima, ¿no? Y de algún modo borra el que sea visible ese montón de estiércol, pero no lo destruye, no lo elimina, no lo borra. Por eso los protestantes no creen que los seres humanos puedan ser santos. Pobrecillos. No se han enterado de qué es lo que vino a hacer Jesucristo, que es compartir su divinidad con la humanidad. Compartiendo con nosotros la humanidad, Dios permitió que compartiésemos nosotros con Él la divinidad. Bueno, pues dicho todo lo cual, hermanos, quiero en este vídeo, lo más brevemente posible, aunque me cuesta mucho porque es un tema, como os digo, fascinante, comentaros brevemente en qué consiste la palabra misericordia, la etimología, y después compartiros unos escritos que escribí de forma, podríamos decir, impulsiva. Recibí el impulso, la moción de escribirlos a raíz de visitar en Cracovia, en Polonia, en el pasado mes de agosto de 2019, el santuario de la Divina Misericordia. Hay muchas personas que piensan que esta devoción es herética, condenada, pobrecillos, hermanos, porque su única razón es decir que el diario de Santa Faustina estuvo en el índice de libros prohibidos, y es cierto, pero yo siempre les digo lo mismo a estas personas. Este libro que tenéis aquí, de Santa Teresa de Jesús, las obras completas, también estuvo incluido en el índice de libros prohibidos, hermanos. ¿Y qué pasó con ese libro de Santa Teresa? Que después la Iglesia
apuntaló esos escritos y únicamente le pidió a la santa que quitara, que extrajera del texto todas aquellas indicaciones que eran destinadas a las religiosas, todas aquellas indicaciones femeninas, ¿me entendéis, verdad? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el diario de Santa Faustina Kowalska? Que había una traducción pésima, la traducción que llegó al italiano, cuando fue incluido en el índice, era pésima. Y cuando la vio Juan Pablo II, que conocía el texto original polaco, dijo, ¿pero esto qué es? Entonces hicieron una buena traducción y se corroboró perfectamente que no se oponía en nada a la sana doctrina. Bueno, pues con todo y con esto, hermanos, vamos a empezar hablando brevemente, como os digo, del origen etimológico, que es precioso, y después vamos a ver esas características que tiene la misericordia de Dios, que se contraponen frontalmente contra la falsa misericordia, que yo llamo también la diabólica misericordia, porque es mentirosa, engañosa. La diabólica misericordia. Bueno, pues deciros sobre la etimología de la palabra misericordia. Siempre os recomiendo que entréis en la web Etimologías de Chile, porque es buenísima para ver las etimologías. Un saludo a todos los que estáis allí en Chile, ese bendito país. Hay varias posibilidades, varias interpretaciones, pero a mí la que más me convence es la que simplemente expresa que la palabra misericordia viene del verbo miserere en latín, que significa compadecerse, y cordia viene de cor, que es el corazón, ¿vale? Es compadecerse de corazón por aquel que está, digamos, alejado de la felicidad, del amor, de todo lo bueno, ¿no? Es como dice el Evangelio, que Cristo se compadeció de la multitud porque andaban como ovejas sin pastor, se le conmovieron las entrañas. Pues ese conmoverse del corazón por el desgraciado es la misericordia. Y no hay mayor desgraciado que el pecador. Porque, hermanos, hay dos tipos de males, los que podemos hacer y los que podemos padecer. Al primero se le llama mal moral, el que nosotros hacemos, que es el pecado. Y al que nosotros padecemos se le llama mal físico. Los nombres no son muy felices, los nombres no son muy definidores de los dos conceptos, ¿no? Pero se entiende bien cuando pensamos en mal hecho y mal padecido, ¿no? Decía Sócrates que el hombre justo, por más males que padezca, no solo no deja de ser justo, sino que además resplandece más aún su justicia. El claro ejemplo lo tenemos en Cristo nuestro Señor, que padeció todo tipo de males, además de la pasión, el conocer interiormente todos los pecados de la historia de la humanidad, por eso cargó con todos los pecados, padeciendo todos esos males, hizo resplandecer su justicia. Pues bien, hermanos, el pecado es el mal moral, que se llama el mal que nosotros hacemos, ya sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, ¿no? El bien que hemos dejado de hacer. Pues no hay mayor desgraciado que el pecador. No hay mayor desgraciado que aquel que comete el mal. Muchísimo peor es cometer el mal que padecerlo. Muchísimo peor. Por eso la misericordia de Dios resplandece, porque precisamente se compadece del más desgraciado, que es el pecador. Y sucede, además, que cuando una persona hace el mal reiterativamente, va perdiendo su capacidad de amar y ser amado por el resto de los hombres, pero no así por Dios. Nosotros, da igual cuántos males podamos llegar a hacer, que Cristo siempre nos ama, siempre, porque Él ve quién eres de verdad y no puede negarse a sí mismo, como dice San Pablo. Entonces, ¿por qué el cristiano está alegre? ¿Por qué el cristiano resplandece? ¿Por qué el cristiano es la sal de la tierra y la luz del mundo, como dijo Cristo? Pues porque ha experimentado la misericordia de Dios, porque
ha conocido lo más hermoso que tiene Dios para con él, que es otorgarle gratuitamente el perdón de los pecados. Por eso le dijo a los apóstoles: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Porque sí, Cristo no solamente quiere compartir con nosotros la humanidad, sino que haciéndonos partícipes de su divinidad, también nos hace partícipes de su divina misión a los hombres y a la Iglesia. No se quiso privar de otorgarnos la posibilidad de vivir la misma alegría que Él vivía cuando perdonaba los pecados. Es maravilloso, hermanos, es maravilloso contemplar y experimentar la misericordia de Dios. Por eso yo me pongo realmente, vamos a decir, indignado, me siento indignado cuando oigo hablar de la misericordia de Dios y no se corresponde a la misericordia de Dios. Sinceramente, me hierve la sangre, hermanos. Me hierve la sangre por celo y amor a la verdad. Porque a mí, a César, lo que le ha salvado la vida ha sido la misericordia de Dios. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, yo estaría probablemente muerto o en vías de perdición, ¿no? Hay un salmo que dice: ya me cuentan con los que bajaban a la fosa. ¿Cuántas veces he sentido en mi interior, cuando estaba fuera de la misericordia de Dios, esa sensación? Además, debemos de saber, hermanos, que es muy importante que para que se dé la condición de conocer y experimentar la misericordia de Dios, es condición indispensable pedirle perdón. Dice el padre Jorge Loring, por favor, vete el vídeo que lo dejo en la descripción, dice el padre Jorge Loring que perdonar a quien no pide perdón sería una monstruosidad que Dios no puede hacer. Evidentemente, hermanos, porque no se puede transferir el perdón sin esa condición indispensable. No se puede, es metafísicamente imposible. Por eso os invito a que recéis siempre el Salmo 50, el Salmo Miserere: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y hay otro salmo que reza: pero de ti, de Dios, procede la misericordia y el perdón, y así infundes respeto. Por eso, quien ha experimentado la misericordia de Dios debe practicarla con los hermanos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Que diría en el Evangelio de Lucas, y creo que es en Mateo, ese mismo pasaje dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. La bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Son tantas referencias, hermanos, las que hace Cristo a la capacidad de perdonar que tiene Dios, que un cristiano que no practica eso, por así decir, no está haciendo lo mismo que haría Cristo en su lugar. Bueno, pues sin más, hermanos, voy a leeros esta reflexión que pude hacer el año pasado en Cracovia, en la cual me sentí de verdad movido, impulsado a comparar la misericordia infinita y maravillosa de Dios con la falsa misericordia que hoy escuchamos por doquier. Empezaba así, os lo he publicado antes en la pestaña Comunidad, a lo mejor alguno lo ha leído. Qué importante es que meditemos, experimentemos, acojamos y comuniquemos la divina misericordia de Dios. Qué importante es que meditemos, experimentemos, acojamos y comuniquemos la divina misericordia de Dios. Qué importante es también que reconozcamos, combatamos, rechacemos y advirtamos de la demoníaca y falsa misericordia. Fijaos, escribían por aquel entonces: la primera procede de Dios y sus siervos, la segunda de Satanás
y sus esclavos. Porque en este mundo, hermanos, o se sirve a Dios o se sirve al demonio. Y quien sirve a Dios lo hace con libertad de corazón, con la libertad de los hijos de Dios. Quien sirve al demonio lo hace esclavizado a él por sus propios pecados, entre otras cosas. Por eso la primera procede de Dios y de sus siervos, que la comunican. Y la segunda procede de Satanás y sus esclavos, que la comunican también. Otra característica, son 12 en total. La primera, olvida eficazmente el pecado y la culpa. La segunda, niega ineficazmente el pecado y la culpa. Es decir, que la primera realmente considera el mal que has hecho, considera el pecado que has cometido, pero eficazmente olvida ese pecado. En cambio, la segunda, en lugar de aceptar que el pecado es malo, niega que el pecado sea malo y de esa manera pretende extirpar el sentimiento de culpa, ¿no? Pero resulta que esto es ineficaz. Es ineficaz. Por eso la primera olvida eficazmente el pecado y la culpa y la segunda niega ineficazmente el pecado y la culpa. La primera sorprende, porque de repente conoces algo nuevo, conoces algo que renueva el alma y la faz de la tierra. La segunda aburre, porque es lo que a ti mismo ya te habrías podido decir para justificar, negar o maquillar el pecado que has cometido, ¿no? Por eso la primera sorprende, la segunda aburre. Podríamos decir incluso decepciona. La primera es un verdadero regalo, un don gratuito, un regalo. La segunda es un falso consuelo. Es decir, no te regala nada. La primera transforma la vida. A mejor, obviamente. La segunda confirma en el pecado. Es decir, que la primera te hace, teniendo el propósito de la enmienda, te hace no volver a pecar. Te hace caminar como un hombre nuevo, dejando atrás el hombre viejo. Recordad esa parábola que hace el Señor, ¿no? Que dice, quien pone el pie en el arado y echa la vista atrás, no es digno del reino de los cielos. Una vez que el Señor te perdona, siempre lo hace así Él en el Evangelio, tus pecados están perdonados, vete y no peques más. Pues bien, para eso tenemos la gracia de Dios. Por cierto, el catolicismo es la única religión que conjuga la gracia y la libertad. Se habla de la colaboración humana con la gracia. El resto o no hablan de gracia o hablan de gracia sin libertad. Pues bien, la primera transforma la vida, la segunda confirma en el pecado. Es decir, la segunda te hace seguir pecando ese pecado. Te hace seguir cometiendo ese pecado. Es un clarísimo ejemplo de lo que sucede cuando uno lee Amoris Laetitia, ¿no? Bien, sigo. La primera da alegría y esperanza. Y además verdaderas alegrías y esperanza. La esperanza, virtud teologal. La alegría, un fruto del Espíritu Santo. La verdadera alegría, una alegría que tiene paz. Es, por cierto, la que yo siento cuando grabo y subo un vídeo. Satisfacción interior, paz interior. Porque me pongo delante del Señor y sé que aunque haya personas que comenten cosas contrarias a las que digo, como a mí solo me importa lo que me diga mi Señor, cuando me pongo delante de Él de rodillas, esa alegría me llega, esa alegría la percibo, la siento y
la paz que viene con ella, ¿no? Pues bien, la primera da alegría y esperanza, la segunda, en cambio, deja indiferente y con las mismas incertidumbres. Así es, hermanos. La primera te hace conocer el corazón de Dios. La segunda te hace creer conocerlo, pero en realidad desconocerlo. Qué tragedia, ¿verdad, hermanos? Imaginad, pensar en una persona, ¿no? Y pensad que esa persona piensa cómo es Dios, cree que sabe cómo es Dios, cuando en realidad lo desconoce. Qué tragedia, qué tragedia. Incluso cuando experimentamos la divina misericordia y conocemos el corazón de Jesús, incluso en ese momento hay un abismo todavía por conocer. Es insondable, infinito el corazón de Dios. Por eso un salmo dice, tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Y cuando lo alcanzo, aún me faltas tú. La infinitud de Dios, ¿no? Proclamar la primera es glorificar a Dios. Es hablar bien de Dios. Proclamar la segunda, es decir que la misericordia de Dios es tan grande que no le importa que tú peques, es tomar el nombre de Dios en vano y atentar contra el segundo mandamiento. Es hablar falsamente de Dios. Tomar el nombre de Dios en vano no es solamente utilizar su nombre con intenciones blasfemas o en un contexto que pretende ofender a Dios o a los creyentes. Tomar el nombre de Dios en vano también es hablar de Dios y decir mentiras sobre Dios. Por ejemplo, decir que Dios es bueno y malo al mismo tiempo, como dice el Islam, que Dios es tan poderoso, omnipotente, que puede ser bueno o malo según le plazca. Pues eso no puede ser verdad. Racionalmente es imposible, porque Dios no se contradice a sí mismo. Y por eso Dios sigue amando, incluso a aquel que no se arrepiente de sus pecados. Y aunque esté eternamente en el infierno por no arrepentirse y por rechazar a Dios libremente, Dios le sigue amando. Fijaos, la primera está armonizada en la mente de Dios con su justicia divina. Y la segunda desprecia, se ríe, se burla y rechaza dicha justicia. La demoníaca misericordia, la falsa misericordia, niega la justicia de Dios, que entre otras cosas trata de dar la misericordia de Dios al que pide perdón. Entre otras cosas. Y quedan tres. La primera es la que los santos y la Iglesia siempre han anunciado y deseado. La segunda es la que el mundo anuncia y desea. Esa misericordia de, da igual lo que hagas, todo lo perdona Dios. Mentira. No da igual lo que hagas. Es verdad que todo lo perdona Dios. Obviamente, salvo el pecado contra el Espíritu Santo, que, si no lo sabéis, la interpretación más correcta que yo he encontrado siempre ha sido pecar contra el Espíritu Santo es precisamente pecar contra la misericordia de Dios. Es desconfiar de la misericordia de Dios. Es el pecado de no me fío de que Dios me perdone este pecado. Claro, obviamente, ¿no? Si tu pecado es desconfiar de Dios, de la bondad de Dios, si tu pecado es desconfiar de la misericordia de Dios, entonces no te puede perdonar, lógicamente. Pero detrás de ese pecado hay una especie de soberbia espiritual, ¿no? Soy tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, que he ofendido a Dios tanto, 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 que no me puede perdonar.
Bueno, pues te aseguro que el pecado de todo el resto de la historia de la humanidad es mayor que el que tú hayas cometido. Y todo el resto de la historia de la humanidad y angélico, el mundo angélico también, es perdonable por la misericordia de Dios. Así que humíllate y pide perdón a Dios también de ese pecado. Te pido perdón, Señor, por no haberme fiado de tu misericordia. Entonces te perdonará. El mundo desea que le digan, haz lo que quieras. Y Jesús dice, haz la voluntad de mi Padre. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Blanco y en botella. Por eso, hermanos, es curioso, ¿no? Esto se me ocurrió una vez. Cuando la Iglesia hace lo que el mundo dice, lo que el mundo propone, el mundo se enfada. Y cuando el mundo hace lo que la Iglesia dice y propone, la Iglesia se alegra. Qué diferencia, ¿verdad? Claro. El mundo se escandaliza cuando un sacerdote se casa. El mundo dice que los sacerdotes se casen, pero cuando un sacerdote se casa, le tiran piedras. Cuando la Iglesia hace lo que el mundo dice, el mundo se enfada. En cambio, cuando el mundo hace lo que la Iglesia dice, la Iglesia se alegra. Y quedan dos. La primera, esta es para mí la más importante. La primera, Cristo nos la da a conocer desde la cruz. La segunda, los demonios y los hombres nos la dan a conocer desde sus falsas comodidades. Claro. Es que al contemplar a Cristo crucificado, ¿alguien puede dudar de la misericordia de Dios? Me habéis dicho varios en el vídeo que subí de la Sábana Santa, que la Sábana Santa es el quinto evangelio. Lo había escuchado bastantes veces y me alegro muchísimo de haberlo recordado gracias a vosotros. Porque cuando ya no quedan palabras que decir, lo único que queda es entregar la vida, aunque sea de la forma más ignominiosa y dolorosa posible. Algo parecido a lo que está haciendo el Papa Benedicto. Cuando ya no hay nada más que hablar, lo único que queda es entregar la vida. El que tenga ojos para ver, que vea. En cambio, los demonios y los hombres, esclavos de estos, nos dan a conocer la falsa misericordia desde sus falsas comodidades. Es que quien experimenta la misericordia de Dios ha encontrado el tesoro de la realidad, el tesoro de la existencia, y le da igual perderlo todo con tal de no perder el tesoro. Por eso Cristo habla de el tesoro escondido en el campo, ¿no? El reino de Dios se asemeja a un tesoro escondido en el campo. Cuando un hombre lo encuentra, vende todo lo que tiene para comprar esa parcela que tiene el tesoro. Le da igual perderlo todo, con tal de no perderlo a él, ¿no? En cambio, la falsa misericordia no quiere perder sus comodidades. No ha encontrado el tesoro. Sus tesoros son sus comodidades. Y ajustan todo en función a ese tesoro. Por eso también Cristo dice, donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Tu corazón está en la misericordia de Dios, en el amor de Dios o en el amor propio y en tus falsas comodidades. Tu tesoro es la cruz y vivir tu vida de forma entregada, aun padeciendo todo tipo de males, o tu tesoro es vivir en tus comodidades rechazando la cruz. Por eso siempre lo digo, hermanos, hay dos tipos de hombres. Los que desprecian la cruz y desprecian a los que aman la cruz, porque les incomodan lo que estos dicen, ¿no? Los que odian la cruz y odian a los que aman la cruz, y los que aman la cruz y aman a los que desprecian la cruz. Y por último, la primera
la divina misericordia, nos hace sentir más pequeños que Dios, necesitados de Él, abrumados por su amor. La segunda nos hace sentir superiores a Él. He aquí la prueba de la falsedad de esta falsa misericordia. Porque quien la profesa, quien la enseña, quien la acepta, se está poniendo, consciente o inconscientemente, por encima de Dios. Está diciendo: yo tengo más misericordia que Dios, yo soy más misericordioso que Dios. Y sabemos por lógica que eso es imposible. Pues aquella foto que subí el otro día, donde le veíamos a este personaje, Jorge Mario Bergoglio, encima de Cristo, iluminado, Cristo en penumbras, él iluminado. Y constantemente, en sus declaraciones, en sus encíclicas, él se pone por encima del magisterio de la Iglesia bimilenario y así pretende ponerse por encima de Dios. Yo lo digo con mucha sencillez, hermanos, no le escuchéis, no le escuchéis. Mirad lo que descubrí ayer en el Código de Derecho Canónico, en el 752. En el 752. Sencillo, ¿eh? Para toda la familia. Ay. Se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, sin que llegue a ser de fe, a la doctrina que el sumo pontífice o el colegio de los obispos, en el ejercicio de su magisterio auténtico, enseñan acerca de la fe y de las costumbres, aunque no sea su intención proclamarla con un acto decisorio. Por tanto, ojo, oído, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. Es que hay personas que piensan que la obediencia al sumo pontífice es de fe, pero es de entendimiento y de voluntad. De entendimiento y de voluntad. Y eso en el caso de que él sea el legítimo sumo pontífice, que sabemos que no lo es. Lo que es un propagador de la falsa misericordia, de la demoníaca misericordia, infiltrado en la Iglesia, usurpando la silla de Pedro, y aunque se siente aparentemente y se vista aparentemente como sucesor de San Pedro, no es. Por eso Cristo nos dijo en el Evangelio de Juan: juzgad no según las apariencias, sino con un juicio justo. Así que incluso en el caso en el que pienses que Jorge Mario Bergoglio es el Papa, que sepas que los fieles deben cuidar de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. Y que el asentimiento al sumo pontífice no es de fe, sino de entendimiento y voluntad. El que tenga ojos para ver, que vea. Y nada más, hermanos. Sé que en el punto anterior se habla de lo que es ser cismático, que es no estar sometido al sumo pontífice, pero sabed, hermanos, que en la propia nota al pie de ese mismo punto, haré un vídeo sobre el tema, pero no me resisto a decirlo en este, porque sé que alguno manifestaría esto. No incurren en tal censura, nota al pie de página de la 751, que dice que se llama... primero define lo que es herejía, después define lo que es apostasía también, y cisma el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión de los miembros de la Iglesia a él sometidos. Pues bien, nota al pie de página de esta nota, dice: no incurren en tal censura los bautizados que están de buena fe en la herejía o en el cisma. O sea que si tú estás bautizado, incluso fuera de la Iglesia Católica, cuanto más dentro de la Iglesia Católica, si tú estás bautizado y estás de buena fe en algo objetivamente considerado herejía o cisma, no incurres en herejía y en cisma, y no puedes tener sanción eclesiástica, porque lo haces de buena fe.
En fin, hermanos, haré un vídeo sobre el tema, pero como veréis, está intrínsecamente relacionado con esto, ¿no? Porque yo sinceramente no soporto cuando se habla de la misericordia de Dios y en realidad se está hablando de una falsa misericordia. En realidad se está hablando de una demoníaca misericordia, que nada tiene que ver con compadecerse por el desgraciado, sino que más bien tiene que ver con, primero, rechazar al desgraciado. Segundo, rechazar al que da la gracia, Dios nuestro Señor. Y tercero, compadecerse de la desgracia y aceptar la desgracia y el pecado. Eso es la falsa y demoníaca misericordia. Aceptar el pecado. Cristo no es tolerante con el pecado, es tolerante con el pecador. Cristo no es tolerante con el error, es tolerante con el que yerra. Sin embargo, el mundo, fijaos qué contradicción, porque el mundo es enemigo del alma. El mundo tolera el error y no tolera al que yerra. La tolerancia que habla el mundo es todas las ideas valen, todo está bien y mal, no existe la verdad ni la mentira. Pero a las personas que piensan distinto no las tolero. Ataco a la persona. Cristo es justo todo lo contrario. No tolero la mentira, no tolero el mal, pero tolero al malo y tolero al mentiroso y tolero al que yerra. En fin, hermanos, santo día. Espero que podáis hacer un buen examen de conciencia. Y para ello os recomiendo el libro del padre Jorge Loring, Para Salvarte, que lo tenéis en Play Store, este de aquí, Para Salvarte, en el cual podéis ver al final examen de conciencia, ¿vale? El más completo que yo he visto en mi vida. Examen para la confesión, ahí está. Examen para la confesión. Entonces ahí va viendo el padre Jorge Loring un montón de preguntas por cada uno de los mandamientos, ¿vale? Al menos una vez al año hay que hacer un examen de conciencia completo. Todos tienen que ser completos, pero uno mucho más detallado. Ánimo, hermanos. Espero que, como dice el Salmo, nos encontremos en este mundo o en el venidero para cantar eternamente las misericordias del Señor. Es preciosa la canción que dice: las misericordias del Señor cada día cantaré. Sí. Es que no hay nada más maravilloso, hermanos. No hay nada más maravilloso en el mundo que conocer el amor de Dios, que se manifiesta explícitamente, palpablemente, a través de su misericordia. Así es, hermanos. Os subí también un vídeo en el que os explicaba cómo confesarse bien. Me basaba en este examen de conciencia. Podéis buscarlo en el canal. Bueno, hermanos, santo día, adelante. Este tiempo de Pascua es tiempo de gozar en el Señor, de alegrarse en el Señor, de glorificar, alabar a Dios. Y espero que esa alabanza os fortalezca para vivir esta hora que nos ha tocado vivir. Adelante. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.